En conexión con el Maestro llegó el día. Esto es un nuevo ciclo empezar. Les daré todas las experiencias mías y nada les voy a ocultar. Aunque difíciles de explicar, pues no son cajas eclesiásticas, la mente de los entendidos va a activar, pues no son creencias fanáticas. Lo entenderán los entendidos y su brillo como el faro, pues a otro mundo han trascendido y todo se ve muy claro. El concepto de la comunicación y el proceso de la información que se emite y se envía en mensaje a través de un canal o un medio. Eso quiere decir emisor, y de ahí sale la palabra emisora o de emitir. Emisor es aquella fuente que genera mensajes de interés y que reproduce una base de datos. En cuanto a la comunicación que tenemos hoy en día, es pésima, pues está basado en la decepción, la mentira, las cajas eclesiásticas, las cajas de la muerte y la política. Todo está controlado. Toda la comunicación está controlada y por eso he escogido esta palabra. En principio iba a ser el tema, pero es un poco técnico y no lo iban a entender, y lo dejé como para desarrollar muchos temas para que ustedes lo pudiesen comprender. Esta palabra se escogió para iniciar la nueva encomienda que tengo que transmitirle acerca de la verdadera comunicación, y depende de ustedes que sean un buen receptor para que lo puedan entender. Deben recordar que la comunicación es energía y nos viene en frecuencia y no necesariamente en palabras. En la conexión verdadera, las letras, las palabras, los escritos, los números no existen en ninguna forma. Por eso es la confusión que tenemos en la comunicación. De tal manera que no existen lenguajes sagrados. Por eso el emisor de la fuente primaria nos comunica no con palabras, sino con otras maneras diferentes que tenemos que investigar y que tenemos que descifrar. Hemos enseñado en el pasado que el lenguaje nos ata con sus palabras, con nombres, con números, y nos ata en un pasado que no nos deja salir de él y aún nos ata a nuestros antepasados. Entonces, el lenguaje nos ata a un pasado y nos promete un futuro que nunca llega, porque el pasado y el futuro no existen. Ya hemos enseñado.
Por ejemplo, nos ata, fíjese bien, a entidades, a nombres, a prácticas, a fechas, a escritos, a rituales, a costumbres, a, fíjese bien, a moralidades, culturas y formas de vivir. Por eso nos hemos distanciado de muchos nombres, no porque sean malos, sino porque no queremos que los nombres nos aten a entidades falsas, a personalidad falsa, a prácticas, a fechas, a escritos, y que esto no nos dejen avanzar porque estamos atados a un pasado. Porque la vida es dinámica, por eso aún las cápsulas del saber que fueron tan provechosas para nosotros concluyeron, pues no queremos atar a recuerdos, enseñanza y prácticas, sino más bien lo que queremos es que usted trascienda. Y el trascender no tiene límite, mi hermano. El trascender no tiene límite. Por eso yo, como emisor, quiero empezar esta encomienda con la verdadera manera de comunicarnos. Antes dijimos legado. Hoy estamos sustituyendo esa palabra por encomienda. ¿Por qué? Porque legado fue lo que yo le dejé y encomienda es lo que se me ha encargado que saque de la mochila, de mi bagaje, de mi experiencia, como un emisor de la verdad en este tiempo. Ok, primero, vamos a ver que hay muchas maneras de comunicación, porque nosotros pensamos que la manera de comunicación es lo que conocemos acá, el lenguaje, la publicidad, y tantas tácticas que se usan para comunicarse. Perdón. En el futuro vamos a estar comunicando esto. La comunicación antes de la concepción. Antes de ser concebido, hay una forma de comunicación. Aún el Salmo 139 lo dice. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu luz estaba plasmado todas las cosas que yo iba a ser después de ser formado. Ok. Luego tenemos la vida durante el desarrollo en la concepción. Nosotros podemos ver que en la concepción fueron participaron el óvulo y la esperma, que fueron microinvisibles y tiene que verse con microscopio. Entonces quiere decir que de acuerdo al tamaño y el recorrido que tuvo que hacer el óvulo y que tuvo que hacer el esperma, el óvulo duró 6 días en madurar para que el esperma llegara. El esperma fueron millones
y el recorrido que hizo aquello que se le llama esperma. ¿Cómo se llama? Así le llamaron. No tiene nombre, sino una comunicación. Ese recorrido ya hemos enseñado que es como de aquí a Nueva York, en relación al tamaño y la distancia. Entonces, eso en términos nuestros y de ellos duró años. Y ahí hubo una comunicación, una interrelación, porque esos millones cooperaron y se ayudaron mutuamente hasta llegar a la concepción. Entonces ahí hubo una comunicación que está grabada en nuestra genética. Luego tenemos la comunicación que tuvimos después del nacimiento, en nuestra niñez, que ya la hemos, parte hemos recordado y parte no recordamos, pero que para muchos fue difícil, pero de todas maneras hubo una forma de comunicación y de entender las cosas muy difíciles. Después es cuando llegó la forma de comunicación actual, cuando fuimos a la escuela y aprendimos otra forma de comunicación, religión, moral, cultura y política. Luego, en el proceso de la vida, hemos ignorado la comunicación del cuerpo. El cuerpo nos comunica muchas cosas y tenemos que estar atentos a lo que él nos habla. El cuerpo nos dice cuándo tenemos que dormir, cuándo tenemos que levantarnos, qué tenemos que comer, si nos duele algo, que nos avisa. Es un lenguaje que tenemos que aprender. Tenemos el lenguaje del alma, que son los sentimientos. Luego el lenguaje del ego, que es lo que no somos nosotros. Luego el lenguaje del cuerpo astral, del cuerpo moroncial. Y el lenguaje de la fuente del todo que está en nosotros. Esto no es simple, ni fácil de explicar, ni fácil de entender. Pero para eso estamos los verdaderos maestros. Y para eso están los seres de luz, los entendidos, que cuando puedan oír estas ponencias, usted va a entender lo que estamos hablando. Y máximos, los que han trascendido al 51%. ¿Ok? Y los que han despertado. Y eso es lo que se llaman los entendidos, porque solamente los entendidos entenderán. Y como dijo el maestro, dice que los que tienen oído para oír son los que van a oír. Y solo es para ellos. Y no estamos hablando del oído físico. Estamos hablando de la comunicación antes de la concepción, durante la concepción, después de la concepción, de la niñez y de las circunstancias. Hay algo que nosotros no damos mucha atención y es el lenguaje de la circunstancia. Cada circunstancia nos habla y vamos a ahondar esto en el futuro, porque nosotros estamos en lo bueno y en lo malo, pero la vida, el amor, no está en lo bueno ni en lo malo.
Entonces, no hay bueno ni malo. Entonces, las circunstancias que a nosotros nos parece que son malas, no son malas, porque Él es todo y está en todo. Yo he tratado de meditar para poderle explicar esto. Cómo Él, siendo un todo, está en todo. Y no está ni en el bien ni el mal. Y se me mostró como un huracán. El huracán por fuera es súper destructivo, pero dentro hay un punto cero. Hay una calma, hay una paz, ¿verdad? Entonces, quiere decir que todo aquello que va destruyendo muchísimas cosas o que ha destruido muchas cosas en nosotros que pensamos que son malas, era Él que estaba dentro de esas circunstancias para destruirlas. ¿Ok? Porque en esta vida tenemos que aprender el lenguaje del punto cero. Yo le he explicado lo que es el punto cero muchísimas veces. Y el punto cero es donde se disuelve todo lo que no es y se junta todo lo que es. Cuando yo miro mi ser Pedro Ortiz, que le pusieron ese nombre, pero yo no tengo nombre, ni tengo título, aunque me identifico con ustedes como el maestro. ¿Por qué? Porque estoy entrando en el campo de la enseñanza. Pero no le estoy diciendo a ustedes lo que tienen que hacer, sino guiándolos a que ustedes entiendan su propia vida como yo estoy entendiendo mi propia vida. Yo soy Él. No soy otra cosa que Él, porque solamente la vida es Él. Solamente la vida es Él. Entonces yo me puse a pensar cuánto de Él hay en mí, cuánto ego hay en mí y cuánto hay de Él. Entonces, en ese sentido somos bipolares. No estoy diciendo que somos bipolar, como se entiende aquí, digo, en ese sentido. Hay una parte en nosotros que lo expresa a Él y otra que no. Entonces, lo que se necesita es ver cuánto de Él está en mí, porque yo soy Él. Y lo que no es Él en mí no existe, no es nada. Entonces, todo lo que es la vida es que vivamos en la realidad de Él, vivamos lo que es Él, la esencia de Él, y no nada o ego u otra persona. Entonces, ¿qué es lo que hacen las circunstancias? Que cada circunstancia que nos pasa a nosotros nos habla cuánto hay de Él en nosotros y cuánto hay de ego que no es Él. Fíjese bien. Entonces, cada circunstancia que pasa es una oportunidad para verlo a Él, para encontrarlo a Él. ¿Qué es lo que sucede? Es esto mismo, porque la mayoría de las personas están afanadas por sus problemas económicos, problemas morales, problemas sociales.
y viven en un sistema rutinario y vacío, y tratan de llenarlo aquí y allá con religión, con prácticas. No, es cuánto de Él hay en ti. Todo lo que es religión es caja eclesiástica y termina en la caja de la muerte. ¿Por qué? Porque la religión trata de llenar con cosas vacías, con creencias, con práctica, y ahí están dando vuelta y nunca llegan a estar o salir, porque están como en una puerta revolvente, dando vuelta, dando vuelta. Pero aquellos que hemos despertado y hemos entendido, no nos conformamos con los lenguajes, ni con las lecturas, ni con las letras, ni con los números. Nos conformamos por examinarnos y encontrar la profundidad que hay en nosotros, la profundidad que está en nuestro yo, y cuando llegamos ahí miramos que es Él y descubrimos que Él es infinito, y en vez de estar preocupado por lo exterior, mejor nos preocupamos por lo interior, y ahí vamos a encontrar el mundo infinito. Porque ahí adentro ni hay lenguaje, ni hay números, ni hay distancia, ni hay tamaños, ni hay grandeza, ni hay pequeñez. Es donde está todo y todo lo somos. Entonces, tenemos una gran tarea, porque en el pasado hemos dicho que tenemos que encontrarnos a nosotros mismos, y es verdad, nos encontramos. Pero si vamos a mirar la realidad de las cosas, llegamos a ver quiénes somos, pero encontrarnos a nosotros mismos, creo que jamás. En este sentido, se va a lograr, porque somos infinitos, porque somos Él y Él en nosotros. Él es infinito, y todo lo que no sea infinito no es Él. Entonces, Él es infinito y no tiene límite, no tiene barreras. Entonces, conocernos a nosotros es conocerlo a Él. Y yo he aprendido en estos días que he pasado muchísimas circunstancias a conocerlo a Él, a encontrarlo a Él. Es decir, Él está en mí, pero también está en las circunstancias. Y las circunstancias a veces no son placenteras, son difíciles, pero ahí está Él. Lo que está fuera de las circunstancias son cáscaras, cosas que pueden pasar, que se pueden obviar. Pero cuando llegamos a Él, encontramos la realidad de todas las circunstancias y por qué lo pasamos. Nos encontramos a nosotros mismos y nuestra predestinación. Por eso
en todo este tiempo vamos a tener una tarea que investigar. Y esta tarea espero que ustedes me acompañen en esta investigación. Acuérdese que estamos hablando de la mochila del emisor. La mochila es lo que cargamos, todo el bagaje que tenemos a disposición de nosotros para poder expresar la vida verdadera. Y ahí están las herramientas. Número 1. La tarea que tenemos es encontrar el maestro en ti. Cuando yo miro las redes sociales, dice, conectándote con los maestros ascendidos. Yo no creo en eso. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado, porque lo están llevando a seres, entidades exteriores. Cuando yo hablo en conexión con el maestro, no estoy hablando en conexión conmigo. Por eso yo estoy diciendo que soy un emisor. ¿Me está entendiendo? Y le estoy diciendo que cada transmisión es una emisión. Fíjese bien, he escogido perdón, he escogido las palabras muy bien. Si tú quieres encontrar el maestro y conectarte con el maestro, tienes que conectarte contigo mismo. Tu verdadero maestro eres tú mismo y tienes que encontrar ese verdadero maestro. Ese es mi trabajo como maestro, porque yo encontré mi maestro en mí mismo. Y esto fue cuando él me impresionó y dijo, tú que enseñas a otro no te enseñas a ti mismo. Ahí descubrí que yo soy el maestro. Porque cada vida es individual, cada vida es única, como la huella digital, como la genética. Es única, tú no eres copia. Entonces, en ti, en tu ser, hay un maestro. Y ese maestro es el maestro que tienes que conectarte. Si ustedes se conectan conmigo y no se conectan con el maestro suyo, estamos perdiendo el tiempo los dos. Entonces, en conexión conmigo para ayudarle a que usted encuentre la conexión con su verdadero maestro. ¿Ve la diferencia? Las cosas hay que, no es hablar, ponerse a hablar y decir que esto está mal y que esto es. Estás en lo bueno y lo malo. Estás en el árbol equivocado. Estás ladrándole. You are barking to the wrong tree. Estás ladrando al árbol equivocado, y no quiero criticar a nadie, porque cada uno tiene la circunstancia de su vida. Ok, tienes que aprender a comunicarte contigo mismo, hablar contigo. Tú hablabas con Dios, con una entidad, le rezabas. No, ahora tiene que ser contigo. El maestro te va a enseñar a hablar contigo.
porque tú tienes un lenguaje, tienes un proceso que vimos antes de la concepción, durante la concepción. Todo ese proceso tienes que aprender a hablarlo. Ok, segundo, tienes que aprender a buscar la información que está en tu mochila, que está en ti. Ahí está tu propósito. Ok. Cuarto, tienes que aprender a leer las circunstancias. Y ya le expliqué ahorita y vamos a explicar en el futuro, que en cada circunstancia tenemos que encontrarlo a Él, porque Él está en todo y Él es un todo. Tenemos que aprender a interpretar cada situación. Cada situación hay que interpretarla. Y por eso el número 11 es ver cuánto de Él hay en ti y cuánto hay en ti que no es de Él. Por último, el 12avo es descubrirlo a Él en todo. Por eso, Él vive y se mueve en una frecuencia. Y el emisor, que es Él en nosotros, que es el maestro, es una emisora que transmite en una frecuencia. Por eso, para tú entender lo que el emisor te está hablando, tiene que estar en la misma frecuencia. ¿Y cuál es esa frecuencia? La hemos dicho y una vez, de diferentes maneras, una y otra vez, mejor dicho. Es el amor, la vida, la luz y la paz. Fuera de esa frecuencia no hay nada. En esa frecuencia estás en Él. Lo vas a entender a Él y vas a entender que eso eres tú. Gracias por haberme escuchado